Bienvenidos nuevamente. Como les anticipábamos en el bloque anterior, tenemos una invitada, Josefina Bravo. Bienvenida, José. Gracias, Alberto. Gracias por invitarme. Bueno, así es un placer. Hace mucho tiempo, te diría hace un año y medio por lo menos, que tu nombre viene surgiendo entre los posibles invitados a este programa. Hay algunos colegas tuyos de la poesía que me decían tenés que hacerle una nota a Josefina, pero no habíamos tenido oportunidad de conocernos. Recién hace poquito charlamos un poco y bueno, Sí. te agradezco mucho por haber venido y por la rapidez con que respondiste a la convocatoria, a pesar de que estuviste con varias actividades no estrictamente poéticas últimamente. Pero vamos a ir, de eso vamos a hablar un poquito después. Bueno. Vamos a hablar, recién mostraba en cámara la tapa de este libro, tu primer libro de poesía, ¿verdad? Sí. Escalofriante de mí. El título es como muy impresionante. A mí me da la sensación de que, a ver, corregime si me equivoco, pero de que hasta vos estabas sorprendida o de alguna manera impactada con lo que dicen estas poesías tuyas. Sí. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, el título en realidad surge de un poema que tiene esa frase escalofriante de mí. También estuvo entre embudos de luz, porque hay muchos juegos de luz y sombra en los poemas, entonces otro posible título era Embudos de luz. Pero finalmente me decidí por este porque para mí la poesía es como un escalofrío es algo que te sacude, ¿no? Que te mueve, que te deja distinto y a mí este libro me dejó distinta y era escalofriante en cierto sentido. Un poco por eso y por todas las posibilidades, ¿no? De la palabra, el poder de la palabra y bueno, de ahí surgió. Y a ver, el libro entonces te provoca una conmoción, pero el libro a su vez no es producto de una conmoción, no hay como alguna serie de vivencias un poco fuertes que te llevan al libro. Sí, siempre, yo escribo desde chiquita, pero una vez empecé a hacer un taller de escritura y empecé a como escribir más en serio, si se quiere, no sé. No hace tanto y hubo un libro que leí que me impactó mucho y a partir de ahí empecé a escribir una serie de poemas usando mucho el blanco de la hoja, con estos juegos de que para mí el espacio en blanco también dice, no solamente las palabras, es como los silencios que también dicen y me impactó mucho, sí, muchos a partir de experiencias, la mayoría. Si no vivís no podés escribir nada, me parece a mí. No sé. ¿Cuál era aquel libro que leíste que te impactó tanto? Bellas Artes de Luis Sagasti, que justamente hacía un uso de los espacios en blanco. Era un libro de prosa y si me preguntás ahora de qué se trata, no sé si me acuerdo tanto como el argumento, pero sí de esos espacios en blanco, que yo a partir de eso escribí unos poemas que después fueron parte del libro y le escribí a Luis Sagasti y le dije lo que me había pasado un poco con esos espacios en blanco y él me dijo que para él funcionaba, porque él escribía un párrafo de algo, capaz que había un espacio en blanco, después lo que seguía nada que ver con lo que había escrito arriba. Entonces, él primero me dijo que para él los blancos, cuando un texto respira, le quita el aire al lector. Se lo quita al lector, digamos. Y eso me pareció re interesante, porque a mí me pasaba eso. Sentía como una suerte de asfixia por momentos mientras lo leía. Y bueno, y después que ese espacio también de alguna manera hacía que se unieran esos dos párrafos que no tenían nada que ver, que había algo invisible que lo unía con ese espacio, a esos dos párrafos. Y yo en ese momento pensé, igual a la multiplicación dramática, que es una técnica del psicodrama, que yo en ese momento estaba haciendo psicodrama, entonces me pareció como increíble que también pasara con un texto eso. Un poco de ahí. Curioso lo que decís, de que no recordás la trama ni el argumento del libro. Es como una mente poética la tuya, digamos.
Me pasa algo parecido. Yo también tengo, cuando leo una novela, por ejemplo, después no recuerdo los nombres de los personajes ni recuerdo detalles de la acción, pero sí recuerdo una sensación general Sí. que tiene que ver con el texto, con O imágenes que te creaste. O imágenes, por cierto, sí. Bueno, pero vamos un poquito para atrás. Vos no naciste acá en La Pampa, ¿verdad? No, nací en Buenos Aires porque mis papás estaban viviendo en ese momento allá. Mi papá es pampeano, es de Doblas, acá nomás cerquita. Y mi mamá es de Villamasa, que es un pueblo que está al límite con La Pampa, en provincia de Buenos Aires. Y ellos los dos estudiaban allá, estaban de novios, bueno, aparecí yo. Y nos fuimos a vivir a provincia de Buenos Aires. Yo viví en el campo varios años de mi vida, hasta los 5 o 6 años viví en el campo. Después viví en Saliqueló, que también es un pueblo que queda acá a 200 kilómetros. Cerquita, sí. Y viví en Massa también. Y me vine para acá a Santa Rosa recién en el secundario. Hice primero, segundo y tercero polimodal acá. Ahí me fui a Buenos Aires y después volví hace 5 años ya. 5 años que estoy acá, sí. Así que un recorrido, unas cuantas mudanzas. ¿Sos y no sos entonces pampeana de origen? Por elección. Por padres. Por elección. Bien, y tú me decís que escribías desde muy pequeña. Sí. ¿Y cómo fue, digamos, ese crecimiento? ¿Siempre fue la poesía? ¿Tuviste Lo primero otras que mi mamá primero creo que mucho en parte donde te crías, ¿no? Mi mamá nos leía mucho, teníamos libros, nos leía a María Elena Walsh, sus libros de canciones y de poemas o de poemas disparatados o versos disparatados, no me acuerdo bien cómo, los tengo por ahí, pero bueno, y al final de eso, de uno de esos libros, por lo menos el que era el mío, tenía unos espacios en blanco y decía arriba, mis versos y mis dibujos. Entonces tengo guardado de cuando recién aprendí a escribir todo en mayúscula, mis primeros versos disparatados que deben ser de primer grado, qué sé yo, una cosa así. Y después tengo registro en tercer grado, que se ve que estudiaba, era la parte que ves la poesía o algo así, y que yo escribí un poema a partir de un atardecer, que eso siempre vuelve a aparecer en todos mis poemas posteriormente. Ese paisaje de la infancia en el campo. Sí, y demás. Sí, de un atardecer que me impactó y escribí un poema sobre eso y la señora lo leyó para toda la clase, entonces como que me quedó eso como regrabado. La poesía funciona, dijiste vos. Así que, bueno, y a partir de ahí siempre seguí escribiendo, escribía poesía, tengo unos cuadernos de los 15 años, de los poemas más cursis, de amor que te puedes imaginar. Y después, cuando terminé el secundario, me fui a estudiar ahí, como que dejé, no seguí. Porque yo, los pueblos en los que viví, quizás acá, no tuve ningún profesor que me alentara, o alguien que me dijera, mi mamá me leía mis poemas o cosas así, pero no tenía nadie que me incentivara, cosas que pasan, qué sé yo, y recién me empezó a picar otra vez el bichito y de la escritura, y empecé un taller y allá en Buenos Aires, y ahí empecé como con más recursos, a aprender un montón y hacerme de herramientas. ¿Y siempre ha sido la poesía? ¿Has intentado la narrativa? Escribo prosa también. Cuando empecé ese taller, empecé a escribir desaforadamente y surgió por una historia familiar, una novela, una trama familiar, y que la tengo ahí, que 2x3 retomo, pero por ahí también era muy chica para darme cuenta de algunas cosas, creo que algunas cosas las tenía que madurar, o vivir, o no sé. ¿Qué edad tenías cuando encaraste la novela? Y cuando empecé, 22. Sí, 22 años. Entonces, ahora le estaba revisando otra vez y siempre vuelvo porque me doy cuenta de que hay un deseo ahí, hay algo que me sigue llamando, porque hay poemas o otras cosas que he escrito que ahora las veo y no, digo, no, ahí no, por ahí no. Pero guardas tus cosas. Sí, tengo. No tirás ni
Y haces bollos de papel y los tiras así. Yo escribo más que nada en la compu, ya. Escribo algunas veces en papel, pero poco. Y en la compu lo tengo guardado. Y a veces cuando ya me doy cuenta de algo que no va a ser, sí, lo elimino, pero un archivo más, un archivo menos no te hace la diferencia, digamos. Así que sí. Oíme, y cuando empezás ya a escribir con más constancia, con más seriedad, ¿cuáles empiezan a ser tus referentes, digamos? ¿Vos con quiénes te identificás dentro de la poesía? Bueno, Alejandra Pizarnik. Bien. Olga Orozco también me gusta mucho. Mario Lebrero. Escudero, me encanta. Bueno, también hace poco, o hace unos pocos años, conocí a la obra de Idea Vilariño, también que me encantó. Bueno, siempre te quedas corta, me gusta acá lo que hace Morisoli, hay un montón de poetas contemporáneos acá, pampeanos que trabajan muy bien, me gusta lo que hacen. Y también es, más allá de que lo hagan bien o mal, es como si te sentís identificado o no, que eso no tiene nada que ver con que esté bien escrito. Pero sí, creo que Alejandra es una de... Sí, lo dijiste a su nombre con una intensidad que evidentemente te ha pegado mucho esa obra. Y María Negroni, mucho. María Negroni también. Mujeres, sobre todo mujeres. Hombres también, pero más me parece que me llegan en la poesía, más las mujeres. ¿Y entendés que tu poesía también tiene esa impronta así, muy femenina, muy... ¿Sí? No. No. No me parece. En realidad no. Para mí lo característico es mucho lo de la naturaleza, como esa relación que tengo yo con la naturaleza, que es como mi lugar. Por ahí, por haber vivido de tan chiquita en el campo, la naturaleza me dio mucha letra, digamos, mucha. Y después también, por ahí lo femenino en cuanto a, puede ser, en cuanto a las cuestiones del cuerpo, de la imagen, que es algo que yo pensaba mientras escribía y un poema que yo escribí pensando en una puerta de un placard que era un espejo, que después se transforma en espejo solamente y se va mutando de formas y de color porque se va trasladando de un lugar a otro de una casa. Yo no me había dado cuenta que en realidad estaba hablando del cuerpo ahí, porque era lo que pensaba en ese momento, como sobre todo a las mujeres, pero también a los hombres, cada vez más la sociedad nos impone todo el tiempo ciertos cánones que hay que cumplir, ¿no? Y bueno, entonces un poquito como de darle pelea a eso, de que en realidad no es lo importante, ¿no? Y no está tan explícito, pero está eso en el libro. En los poemas del espejo, una imagen que le habla a la que se mira en el espejo y en ese sentido sí, puede ser. Josefina, te voy a pedir que me des un minutito porque vamos a hacer una pequeña pausa y después continuamos charlando. Por favor, no se vayan.